Evaluación del expediente técnico, construcción del puente Calzoncillo en la carretera Yauco-Quintaquillas, en el kilómetro 12691 de la provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, presentado por quien les habla, Max Elvis Guaraya Velázquez, estudiante de la carrera profesional Ingeniería Civil, filial Tacna, curso Puentes y Obras de Arte, docente ingeniero Denis Calderón Paniagua. Antecedentes. Mediante el informe número 73-2014 de fecha 18 de abril de 2014 se inicia la elaboración del expediente técnico. Mediante el informe número 46-2015 de fecha 5 de abril de 2015 se aprobó el estudio de factibilidad. Mediante la resolución gerencial general regional 113-2017 de fecha 12 de abril de 2017 se aprueba la ejecución de obra. Introducción. El presente informe se establece con la finalidad de realizar y evaluar los aspectos normativos que no cumple dicho puente y también sobre las deficiencias y ausencias de las partidas no consideradas en el expediente técnico. Uno de los mayores errores en los expedientes técnicos es la incongruencia de documentos que lo contiene. Existen datos distintos entre los planos letrados, la memoria de cálculo, las especificaciones, es decir, no existe una compatibilidad entre los documentos del expediente técnico. La ubicación del puente Calzoncillo está en la carretera Yauco-Quintaquillas, en el kilómetro 12691 de la provincia General Sánchez Cerro, Moquegua. Según el MTC, Manual de Puentes, la información a considerar en el proyecto de un puente son los siguientes: estudios topográficos, estudios de hidrología e hidráulica, estudios geológicos y geotécnicos, estudio sísmico, estudios de impacto ambiental, estudios de tráfico, estudios complementarios, estudios de trazos de vía y estudios de alternativa de anteproyecto. Revisión de la siguiente estructura. Es un puente carrozable tipo losa, viga, ubicado en el kilómetro 12621 con una longitud de 17 metros de luz en total y tiene un único carril de ancho de 3.60 metros, concebido, analizado y diseñado enteramente de concreto armado 280 de resistencia a la compresión. Estudios de hidrología e hidráulica. Se verifica que se realizó su respectivo estudio de cuencas generadoras de los flujos de descarga superficial con el fin de precisar su caudal y tipo de flujo con respecto a la obra proyectada. Según este estudio se puede identificar que se han determinado los caudales de diseño para los periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años. Según el manual de puentes de MTC aprobado en diciembre de 2016, indica que para la inundación de verificación para su aprobación se debe investigar la estabilidad de las fundaciones del puente para las condiciones provocadas por una determinada inundación de no más de 500 años. Según el expediente técnico, se realizó la verificación de los estudios geológicos y geotécnicos, donde se verifica que se realizó los estudios respectivos. También se aprecia la ubicación de las calicatas y observar las zonas susceptibles a deslizamiento, pero no se ha encontrado ningún estudio bien definido sobre dicho puente, por lo que se debió de establecer las características geotécnicas. Observación encontrada. Según la norma técnica peruana E50, suelos y cimentaciones, la verificación que se realizó en el estudio geológico y geotécnico se observa que no se ha desarrollado el estudio geofísico, ya que es un estudio básico que permite determinar la estratigrafía de las zonas de fundación de los estribos para puentes de tipo suelo o roca o altura de estratos. Existe incongruencia entre la memoria de cálculo de los planos de estructuras porque indica que la separación del acero horizontal debe ser de 0.25, pero según el plano indica que debe ser de 0.20. Por tanto, el ingeniero responsable de la ejecución debería de verificar ambas partes antes de iniciar la construcción y también observar los metrados para poder realizar la adquisición. Según el expediente técnico, en el IT 301.1 corte de roca fija para zapatas indica que se realizará corte de roca fija, pero según el presupuesto indica excavación para estructuras en material común seco, por lo que no existe la especificación técnica respectiva.
Observación encontrada. Según el ítem 303.1.3, falso piso para apoyo del falso puente, no existe esta partida en las partidas de presupuesto, pero sí existe en las especificaciones técnicas. Observación encontrada en los metrados. Se realizó la revisión de los metrados del expediente técnico y se observa que existe inconsistencia entre los metrados y los planos del proyecto aprobados. Se observa que no se encontraron algunas hojas de metrado. Se observa que los metrados no concuerdan con respecto a los planos. Se verificó lo que existen 8 unidades de planos en formato A1. Observación encontrada en análisis de costo unitario. Los ítems de las partidas no coinciden con los ítems del pie del presupuesto. Los precios unitarios no coinciden según el costo unitario y presupuesto. Se debe considerar que para el movimiento de tierras de excavación para estructuras de material común seco se consideró una retroexcavadora, considerando que la maquinaria no es indicada para dicha actividad, ya que el talud de corte es de 7.95, por lo tanto, para este tipo de actividades lo más recomendable es utilizar una excavadora sobre orugas. Observación encontrada en el presupuesto y metrado. Se verificó el presupuesto del expediente técnico del tramo 2, puente Concepción, y se observa que los metrados no concuerdan según la planilla de metrados, como se observa en la imagen. Observación encontrada en programación de obra. De acuerdo al análisis, se observa que el expediente técnico sí cuenta con un cronograma de obra para dicho puente, donde indica la dicha ejecución deberá de realizarse en 210 días calendarios. Por lo tanto, también se da a conocer que dicho cronograma fue realizado en Microsoft Excel, por lo que no es recomendable, ya que dicho proyecto fue realizado en el año 2014 y para ello ya existía programas para poder realizar un cronograma de obra Gantt, considerando que obviaron la ruta crítica de dicho puente y otros elementos que es importante para dicha ejecución. En el contenido del expediente técnico se ve, según el expediente técnico, el estudio de tráfico sí se presenta. El estudio de topografía, trazo y diseño se presenta, pero con la observación de manera descriptiva. Estudio de hidrología y drenaje sí presenta, estudio de suelos y canteras sí presenta. Como observación presenta estudio de sopografía. Estudio geológico y geotécnico no presenta. Diseño de estructuras sí presenta. Estudio de señalización y seguridad vial no presenta. Conclusiones. Se verificó el expediente técnico y se encontró varias observaciones en cuanto a los metrados, costos unitarios, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma de obras y otros. No existe el expediente técnico perfecto. Sin embargo, se debe procurar optimizar su elaboración cumpliendo con las normas vigentes, aplicando los conceptos técnicos comentados. Se debe de tener en cuenta que la Contraloría establece responsabilidad al constructor y de los funcionarios de la entidad que aprueban un expediente técnico por los errores, deficiencias u omisiones. Se concluye que este expediente se tiene que reformular en algunas partidas e igualmente agregar nuevas partidas, ya que no es compatible en su totalidad. Según verificación del expediente técnico, se observa que se tiene algunas omisiones, como se mencionó anteriormente, y que son susceptibles de corrección. Por lo tanto, se deberían de implementar las soluciones correspondientes para la correcta construcción del puente. Se recomienda que en el momento de realizar el expediente técnico se realice la construcción del falso puente para así evitar las fuertes crecidas del río y a su vez el encauzamiento aguas arriba y abajo. Gracias.